Gloria al nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos el privilegio una vez más de compartir la palabra de Dios. Acompáñame en oración, por favor. Bondadoso y eterno Dios, te damos gracias, Padre nuestro. Gracias por estar aquí en esta hora, a través de estos medios electrónicos, Señor, dispuestos a compartir de tu palabra. Bendice los corazones que están dispuestos a recibir. En el nombre de Jesucristo te lo pido, por favor, que puedan ser llenos, Señor, que puedan recibir con gozo esa palabra que tú tienes dispuesta para este momento. En el nombre de Jesucristo pedimos perdón por nuestros pecados, que por favor limpies este ser, tu siervo, Señor, espíritu, alma y cuerpo, que limpies nuestros corazones. Necesitamos y anhelamos de tu palabra, ser lavados por tu palabra. Gracias, mi Señor Jesucristo. Por favor, continúa sanando al enfermo, libertando al cautivo, Señor, consolando al afligido. Toma control, Padre de la gloria, de cada situación, Señor. Que no tengamos distracciones, que podamos estar dispuestos a recibir tu bendita y eterna palabra, porque cielo y tierra pasará, pero tu palabra permanece para siempre. Gracias, mi Señor y Dios. Leemos tu palabra pidiendo revelación y lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a iniciar la lectura de la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas. Gloria a Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 12, verso 35 y verso 40. Dice así la palabra del Señor. Evangelio según San Lucas, capítulo 12, verso 35 dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y el verso 40 dice: vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Gloria a Dios. El Señor una vez más llamándonos la atención a estar preparados, a estar listos, ¿sí? En una versión nueva, en una nueva versión dice: estén listos, ¿sí? San Lucas capítulo 12, verso 35 dice: estén listos, vístanse y tengan las lámparas encendidas, ¿sí? Estar listos es el llamado del Señor en esta hora. A estar listos, ¿sí? A estar vestidos, a tener lámparas, pero tenerlas encendidas. Y termina el verso 40 diciendo: así que ustedes también estén listos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. Cuando nos habla la palabra del Señor de lámparas encendidas, posiblemente venga a nuestra mente en el Evangelio según San Mateo capítulo 25, verso 1 en adelante, que habla acerca de la parábola de las 10 vírgenes. Y quiero compartir una porción de ella, ¿sí? Por favor, préstame atención. Dice: entonces, en el Evangelio según San Mateo capítulo 25, voy a leer del verso 1 en adelante. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Aleluya. Ahí ya nos está hablando de las bodas, ¿sí? Nos está hablando de un acontecimiento que es sumamente importante para el creyente, para aquel que ha entendido, que ha recibido en su corazón esa promesa de ser parte de esa novia, ¿sí? Dice la palabra que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo, ¿sí? 10 vírgenes. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. O sea que de las 10 vírgenes, a pesar de que habían 5 prudentes, las 10 durmieron. No solo las insensatas, las 10 durmieron. Y a la medianoche, verso 6, se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas.
Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Gloria a Dios. No sabemos el día ni la hora, sí, pero sabemos que va a venir. No sabemos el día y la hora en la cual mi Señor vendrá por nosotros a tomar a su novia, a levantarla en el aire. No sabemos el día y la hora, pero estamos convencidos de que Él vendrá, porque Él lo promete en su palabra. Y cada promesa de Dios es en el sí y en el amén. Aleluya. Él no dice hoy sí, mañana dice no. Él no se retracta de sus promesas. Cada promesa que Él dio a su novia viene a cumplimiento. Ahora, aquí nos está dando una parábola, y dice ahí la escritura, la parábola de las 10 vírgenes. Entonces está haciendo una comparación, ¿sí? Las vírgenes son iglesias, ¿sí? Iglesias que se han mantenido limpias, ¿sí? Iglesias que tuvieron lámparas. Oh, aleluya. Y vamos a leer una porción también aquí en el libro de los Salmos. Gloria a Dios. Dice el Salmo 119, el verso 5. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, si las vírgenes representan iglesias y las lámparas representan la palabra, es porque las 10 vírgenes leían la palabra de Dios. Las 10 vírgenes tenían la palabra como algo primordial, como algo importante. Era la Biblia, la palabra de Dios, la que guiaba sus caminos. Pero aquí la palabra, la Biblia, me está haciendo una separación. Está haciendo una separación entre iglesia e iglesia, ¿sí? Dice la palabra del Señor en la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 4 en adelante. Dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Aleluya. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Gloria a Dios. Aquí ya nos está hablando de algo adicional, ¿sí? La Biblia es fundamental, amén, mi hermano, ¿sí? Aún mi Señor Jesús siempre les recordaba, les decía: escudriñad las Escrituras. Es fundamental. Pero hay algo que se necesita para que estas letras aquí escritas en la Biblia cobren valor, ¿sí? Y es el Espíritu. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, amén. Pero el Espíritu de Dios también simboliza, ¿sí?, el aceite. Somos ungidos con el Espíritu de Dios. Pero en la antigüedad se ungía con el aceite de oliva. Esa era la forma en que los reyes eran ungidos como reyes. Los ministros o los sacerdotes eran ungidos como sacerdotes con aceite. Eso era el símbolo, era el tipo, ¿sí? Estaba tipificando el Espíritu Santo de Dios. Ahora, una lámpara es hermosa, ¿sí?, cuando está llena de aceite. Las lámparas de la antigüedad eran lámparas de aceite. El aceite era el combustible. Pero cada vez que se encendía, la llama que producía iluminaba la habitación, ¿sí? Aún dice la palabra del Señor: nadie enciende una luz y la pone debajo de la cama. La luz se pone en lo alto para que ilumine. Ahora, si la lámpara la dejaban encendida toda la noche, posiblemente al levantarse estaba apagada porque el aceite se había consumido.
La palabra de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Cuando leemos constantemente la palabra de Dios, ella nos permite iluminar a nuestro alrededor. Podemos dar luz a los oyentes. Podemos dar luz a las personas que llegan cerca de nosotros. Gloria a Dios por ello. Pero se necesita, se requiere, es menester tener aceite. Es menester que el aceite esté allí. Es menester que las lámparas no solamente estén encendidas, sino como las vírgenes prudentes. Tenemos las lámparas, pero tenemos aceite. Y ese aceite es el Espíritu Santo de Dios. Estar constantemente postrado delante de la presencia del Señor. No conformarnos a que un día Dios en su gracia y en su misericordia nos dio de su Espíritu Santo. No conformarnos, sino que cada día tener hambre y sed de Él. Entre más iluminamos, debemos recordar que el aceite se va desgastando. Y nosotros debemos de estar llenos, como dice la palabra del Señor, nuestra copa debe estar rebosando. Oh, que el Señor nos permita. Porque se requiere, dice la Escritura, estén listos, ¿sí? Listos es preparados, es estar sin demoras. Como cuando se va a salir de viaje, ¿sí? Se prepara la maleta, se alista todo, cada cosa en su lugar. Cosa que llega la hora de salir y se sale inmediatamente. Como en el día en el cual el Señor sacó a su pueblo de Egipto. Les dio orden, les dio mandato. Van a comer la Pascua, pero lo van a hacer ceñidos los lomos. Los pies calzados, ¿sí? Y también el bordón en su mano. Van a comer la Pascua y lo van a comer apresuradamente porque llega la hora de salir. No saben en qué momento les va a decir el Señor, vamos a salir. Y es igual ahora con nosotros. Tenemos que estar preparados. No nos dejemos distraer. El enemigo usa 1001 formas como distraer al creyente. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que muchos creyentes caen en el juego del enemigo. Quedan allí una vez más postrados delante de él. Una vez más distraídos, una vez más separados, una vez más distanciados. Esta cuarentena, ¿sí? Que así le llamaron, en la cual nos prohibieron abrir las iglesias. Y ahora que están permitiendo abrirlas, pero con restricciones, sigue siendo, ¿sí? Un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque cuando no tuvimos oportunidad de congregarnos, tuvimos la oportunidad de sumergirnos delante de la presencia de Dios. Y el Señor cada día llenaba nuestras lámparas. No solamente con las predicaciones que puedes ver por videos, sino también por el momento de comunión íntima con Él. Los momentos en los cuales compartías la palabra de Dios a solas y con tu familia. Las oraciones que hacías en casa, a solas y con tu familia. Cada momento de comunión con Dios, el Señor llena tu lámpara de aceite. Es el momento en el cual podemos nosotros mostrar de qué color somos, ¿sí? ¿Qué es lo que hay dentro de nosotros? ¿De qué material estamos hechos? Es el momento en el cual podemos nosotros realmente decirle al Señor, heme aquí, estoy listo para ti, estoy dispuesto para ti. Ahora, la otra cara, ¿sí? El otro lado, el otro extremo, es que como no hay lugar, no había lugar para congregarse, entonces es la excusa, una buena excusa para decir, no hay necesidad de oración. Pero déjame decirte, mi amado hermano, que se necesita la oración. No es si quiero, no es si me provoca, es que realmente se necesita. Necesitamos la oración. Dice la palabra del Señor en el Antiguo Testamento. Acompáñame por favor. Gloria a Dios. En el libro de Nehemías, capítulo 8, ¿sí? Verso 1, dice la palabra del Señor. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Está hablando de los que regresan, ¿sí? De los que vuelven de la cautividad. De aquellos que habían estado cautivos, de los que pueden volver nuevamente a su tierra, ¿sí? A Jerusalén.
Dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. El verso 2, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. ¿Qué pasa allí? La congregación, ¿sí? Se juntan, ¿sí? Se unen, ellos necesitan, tienen hambre y sed. Entonces, cuando ya se juntan, le piden al sacerdote que traiga la palabra, que traiga la ley. Cuando lo piden, ¿sí? Cuando hay necesidad, cuando hay hambre, entonces el Señor suple. Dice la Escritura, Dios da pan al que come. Si tú estás ansioso, si tú estás hambriento de recibir la palabra de Dios, de llenar tu lámpara con aceite, entonces Él va a proveer el aceite. Pero se requiere una necesidad, se requiere de un compromiso, se requiere de motivación. Ahora muchas veces decimos, no, es que de pronto el predicador no estuvo animado, no, el predicador no tuvo unción, no, la palabra no me llegó. Pero realmente dediqué una noche de oración para la palabra que iba a recibir. Realmente mi corazón ansiaba llenarme de aceite, llenar la lámpara de aceite para poder iluminar. Realmente le dije, Señor, utiliza al predicador de una manera sobrenatural porque mi vida lo necesita. O simplemente estuviste esperando a ver qué llega, ¿sí? O solamente estuviste esperando, vamos a ver con qué sale el predicador ahora. Porque es fácil justificarnos con los demás. Pero tenemos responsabilidades, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene su responsabilidad. Y mi responsabilidad como creyente es orarle al Señor para que Él llene mi lámpara de aceite. Tu responsabilidad como creyente es igual. Ahora, no te estoy diciendo toda es la responsabilidad tuya, no. Porque tenemos responsabilidades. Los predicadores tenemos la responsabilidad de guardarnos limpios, santos para Dios, para ser usados en su obra magnífica, en su obra sobrenatural. Pero a ti te corresponde también. Continúa la palabra. Recuerda, se junta el pueblo y le piden al sacerdote, le piden al escriba que traiga la palabra, ¿sí? Y él la trae. Y la trae delante en la congregación. Habían hombres, mujeres y todos los que podían entender, ¿sí? Ahí podríamos incluir los jóvenes y los niños. Dice el verso 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Oh, aleluya. Está leyendo desde que empieza a salir el sol hasta el mediodía. 6 horas estuvieron en ese servicio. Y el servicio era solamente la palabra de Dios, solamente leer la palabra. Gloria al Señor, dice, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Oh, gloria a Dios. 6 horas, ¿sí? Aproximadamente. En ese servicio. Y los oídos de esta congregación estaban atentos. Pero ¿qué ocurre con un servicio de nosotros? ¿Qué ocurre en la iglesia? Un servicio de 1 hora, hora y media, 2 horas posiblemente, y la gente empieza a dormirse, a cabecear. ¿Qué ocurre? ¿Realmente hay necesidad de llenar las lámparas con aceite? ¿Realmente estamos nosotros listos? ¿Nos estamos preparando? ¿Realmente nos estamos vistiendo? ¿Estamos teniendo las lámparas listas y encendidas? Posiblemente tuviste la lámpara encendida. Oh, qué bueno por eso. Gloria a Dios porque tuviste tu lámpara encendida. Y qué bueno que el Señor hubiera venido en ese momento. Pero y ahora, no sabemos, dice la Escritura. Así que ustedes también estén listos porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. Gloria a Dios. Entonces dice la palabra en el libro de Nehemías capítulo 8. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Sí? ¿Por qué estaban atentos? Porque habían ansiado. Y te quiero recordar una vez más. Tú sabes, ¿sí? que habemos
habemos ministros, predicadores, pastores, que nos esforzamos por compartir la palabra de Dios. No dejes de orar por nosotros. Ahora, ora por nosotros para que podamos ser canales limpios, ¿sí? Porque de nada sirve un canal si está lleno de basura. Estoy hablando de lo natural, ¿sí? En lo físico. Un canal es el que permite que el agua lluvia llegue y se deposite de una manera correcta al drenaje. Pero cuando el canal se tapa, entonces empieza a haber humedad dentro de la casa. Puede estar el canal, pero si el canal no está limpio, no cumple su función. Tus oraciones, que el Señor mantenga limpios los canales. Órale al Señor, dile al Señor en oración: Señor, me siento tan bien cuando mi lámpara está llena de aceite. Me siento tan bien cuando la gente que está a mi alrededor se siente iluminada. Me siento tan bien cuando puedo yo ser canal de bendición para los demás. Pero cada vez que yo ilumino, sí, cada vez que la lámpara ilumina, el aceite se va consumiendo. Lléname, Señor, de tu aceite. Lléname de tu Espíritu Santo. No quiero solamente una unción, porque la unción pasa, la unción es superficial. Quiero una llenura del Espíritu Santo de Dios. ¿Y sabes qué es lo hermoso? Que cuando el Espíritu Santo de Dios llena al individuo, llena el corazón, entonces, como es el Espíritu Santo, empieza a desplegar santidad, limpieza, pureza, olor fragante delante de la presencia de Dios. Aleluya. Dice la palabra del Señor, ahí mismo en Nehemías capítulo 8, vamos a leer un poco más adelante. El verso 5 dice: abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Atento el pueblo desde que abrió la palabra, ¿sí? Verso 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Oh, esa fue la alabanza, ¿sí? Esa fue la bendición. Y cuando Esdras dice Dios grande, dice: y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Qué hermoso la reverencia. Qué hermoso es que mientras esté rodando la palabra del Señor, tú estés en reverencia. Ahora, si cuando estábamos en el templo, si cuando vamos al templo y en el templo estamos en el servicio, debemos sentarnos, ¿sí?, de una manera correcta, no cruzarnos de piernas, sino sentados simplemente derechos, no distraernos ni siquiera con un libro, así tenga cosas, temas bíblicos. No debes distraerte. Tú debes respetar a Dios que está en el predicador y debes concentrarte. Ahora, es una falta de respeto cuando tú pones a correr una prédica y sales a hacer cosas diferentes y hablar con los demás y tomar el celular y empezar a hacer mil cosas. Eso es faltarle el respeto al Señor. De esa manera no se llena tu lámpara. Tu lámpara se llena cuando tú tienes hambre y sed de justicia. Cuando tienes hambre, necesidad de ser lleno, entonces el Señor te va llenando. No se trata de tener encendido un dispositivo electrónico. No se trata de cumplir con un horario. No se trata de cumplir con requisitos. Se trata de vida o muerte. Es caso de vida o muerte. Es asunto primordial. Llenar tu lámpara. Porque si no, vendrá el novio. Se dará el llamado de medianoche. Ahí viene el novio. Salid a recibirle. Y cuando quieras salir, no va a haber aceite en tu lámpara. Y lamentablemente podrías quedarte al lloro y el crujir de dientes. Entonces dice la palabra del Señor: y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Es reverencia al servicio. ¿Y un servicio de cuánto tiempo, mi hermano? Desde el alba hasta el mediodía. Dice la palabra del Señor: y los levitas, el verso 7, y los levitas Jesúa, Bani, Serebías,
Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, ¿sí? Hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Oh, aleluya. Ahora, no estaban en una iglesia, ¿sí? No estaban en sillas ergonómicas, no había aire acondicionado. Estaban en la plaza, dice la escritura, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza. Estaban al aire libre, a la intemperie. Estaban recibiendo el sol, ¿sí? Pero ¿qué había en su corazón? Había necesidad de recibir la palabra de Dios. Había necesidad de llenar sus lámparas con aceite. Y dice la escritura, y el pueblo estaba atento en su lugar. Hoy quiero llamar tu atención una vez más, ¿sí? A que honres a Dios, que honres la palabra del Señor, que honres el Espíritu Santo de Dios que está en los predicadores, ¿sí? Que cuando te dispongas a escuchar la palabra del Señor, lo hagas con atención, ¿sí? Continúa diciendo el verso 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. A veces decimos, no, pero no entendí. ¿Cómo vas a entender si no le pones todo el sentido? ¿Cómo vas a entender si no lo lees claramente? Tienes que concentrarte, tienes que disponerte. Se requiere de una disposición real para que haya una llenura real. Que Dios nos ayude, mis amados. Que sea el Señor mostrándonos a cada uno de nosotros el error que estamos cometiendo. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Desde que empieza el servicio, ¿sí? Antes del servicio deberías de organizarte, deberías de ir al baño, de tomar agua, deberías de hacer lo que tienes que hacer. Pero cuando te vayas a sentar a escuchar la palabra del Señor, deberías de desconectar los teléfonos, ponerle el modo avión, hacer lo que quieras para que no te interrumpan. Porque la palabra del Señor es viva y eficaz, ¿sí? Y como leíamos ahora, se requiere estar listos. Así que ustedes también estén listos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. Leían claramente, dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Verso 9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Oh, aleluya. Mientras el predicador, sí, mientras el sacerdote estaba leyendo y compartiendo, a veces pasa que se lee la palabra y es como cuando le echas agua al pato, ¿sí? Se sacude y quedó seco. Pero en este caso no, ¿sí? En este caso eran lámparas que querían iluminar. Eran lámparas que habían estado vacías, secas por mucho tiempo, pero anhelaban ese aceite para poder iluminar. Ellos anhelaban recibir la palabra de Dios. Entonces se sumergen en oración, se meten en oración, anhelando la palabra de Dios. Y el Señor apareja todo, dispone el tiempo, dispone el espacio. Posiblemente, no sé, no nos narra la escritura, pero posiblemente esas 6 horas que estuvieron allí, les pasó, fue algo tan hermoso. Cada vez, solamente al abrir el libro, ellos estaban atentos. Cuando el sacerdote bendice a Dios, ellos se postran y adoran. Y mientras está leyendo, ellos están con sus oídos atentos todo el tiempo. Alabado sea el Señor. Y mientras está leyendo la palabra, cuando hay un corazón dispuesto, cuando hay un terreno fértil, entonces ocurren milagros, ¿sí? Los corazones se enternecen.
El corazón se enternece, el corazón está dispuesto a recibir no solamente palabras de aliento, de decirle todo va a estar bien, sino también palabra de exhortación, palabra de corrección. El corazón está dispuesto a recibir. Oh, aleluya. ¿Y sabes lo más hermoso? Que de toda esta congregación no salió uno con hambre y sed nuevamente. Salieron llenos de aceite. Ahora, a medida que empiezan a iluminar, como te lo decía hace un rato, el aceite empieza a menguar. Entonces nuevamente vuelve el hambre y la sed, ¿sí? Que el hambre y la sed de la palabra del Señor sean constantes en tu vida. Pero no porque no te llenes, ¿sí? Porque es triste tener hambre y mantenerse con hambre. El hambre y la sed no duran por siempre. Una persona puede permanecer sin ingerir alimentos muchos días. Puede permanecer sin ingerir alimentos, sin ingerir bebidas, sin ingerir agua, pocos días y fallece. El cuerpo perece por inanición. Y es igual con la palabra del Señor. Si tú sientes hambre y sed, debes buscar, dice la Escritura, a todo el sediento, venga y compre sin dinero y sin precio. Aleluya. Pero venga, no te quedes quieto. Dobla tus rodillas, órale al Señor, ora por ese predicador que tienes, ora por ese pastor que el Señor ha puesto en tu iglesia, ora por esa persona que Dios dispuso para que te dé el alimento, para que te llene la lámpara de aceite. Aleluya. Y búscale, ¿sí? Busca de Dios, entre tanto puede ser hallado. Y hazlo con disposición. Si no has orado para que el Señor unja los labios del predicador, ora en esta ocasión y dile: Señor, perdóname por no haberlo hecho. Pero debemos estar preparados. El pueblo lloraba, dice Nehemías capítulo 8, verso 9. Pero el sacerdote y los levitas les dijeron: no se entristezcan, porque es día santo a Jehová. Dice la palabra del Señor, el verso 10, Nehemías capítulo 8, verso 10. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Alabanzas al Señor. Y en esta hora quiero terminar recordándote esa palabra, ¿sí? El gozo de Jehová es nuestra fuerza. Regocíjate en Él. Gózate en la presencia de Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro, por favor. Bondadoso y eterno Dios, muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que es puesto, Señor y Dios, en nuestros medios. Gracias porque estamos nuestros corazones dispuestos a recibir de ti. Gracias porque estas lámparas, Señor, han iluminado, Padre eterno. Pero hemos venido a ser llenos una vez más con tu Espíritu Santo, porque la obra no ha terminado. Aún estamos aquí en esta tierra donde hay maldad, Señor, donde hay pecado. Pero escrito está: donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y queremos ser esas antorchas encendidas, Señor. Queremos ser aquellos que llevan la luz a esos lugares de oscuridad. Queremos, Padre de la gloria, que nos permita ser luz en medio de la oscuridad. Llénanos de tu aceite, Señor, llénanos de tu Espíritu Santo. Permítenos cumplir tu bendito propósito, Señor, en nuestras vidas. Te amamos, te necesitamos. Sabemos que vendrás por nosotros. Y no queremos estar descuidados para ese día, Señor. Queremos estar listos, estar vestidos de santidad y tener nuestras lámparas encendidas todo el tiempo y aceite para poderlas llenar nuevamente. No nos dejes, Señor, no nos sueltes de tu mano. Fortalécenos cada día más. Porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza y lo declaramos en el nombre de Jesucristo. Declaramos que el enemigo no prevalecerá contra nosotros, Señor. No prevalecerá cuando se le venga como un río, Señor. Cuando venga como un río, dice tu palabra, que tu Espíritu Santo levantará bandera. Gracias, Padre eterno. Gracias por estar aquí con nosotros. Bendigo cada vida, Señor, cada oyente. Bendigo cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño que sea dispuesto a escuchar tu palabra.
Permítele entender tu palabra, Señor, recibirla y ser ungido con aceite fresco. Gracias por esa unción fresca de tu Espíritu Santo y ayúdanos, Señor, a seguir adelante y para el próximo servicio tener más expectativa de lo que tienes para nosotros. Gracias, mi Señor y Dios. Gracias. Amén. El Señor Jesucristo les bendiga. Estamos confiando en que es Él el que nos da la victoria. Es Él el que nos ha traído hasta aquí y es Él el que nos sostendrá y nos tendrá listos y preparados para ese día glorioso, ese día que nos espera en gloria. Que mi Señor Jesucristo te bendiga y hasta una próxima oportunidad si el Señor lo concede.